¿Cuál es la clave de su fuerza? Como dije hace 8 días, ojalá hubiera visto de niño un video como este, ¿verdad? Lo máximo que vi fue Cantinflas, ¿verdad? Los monitos de Cantinflas contando la historia de Sansón. Empezamos a la semana pasada, hace 8 días, dando un estudio sobre la vida de Sansón. Y si no estuviste en la conferencia anterior, te voy a dar un súper breve resumen, pero tú puedes escuchar la conferencia, está en Facebook Live, ahí o en nuestro canal de YouTube, o puedes conseguirla aquí en video, en audio, la puedes adquirir. Y bueno, quiero darte un breve resumen. Sansón, diga conmigo, Sansón fue un hombre increíblemente fuerte, con una voluntad peligrosamente débil. Sansón fue un hombre que desde su nacimiento fue separado, llamado y escogido para liberar a su nación, a su pueblo, de los filisteos que durante 40 años los habían oprimido. Entonces aprendimos y vimos en la Biblia que Dios eligió a una pareja que no podían tener hijos, y Dios les dio un hijo, les dio a Sansón, con el único propósito de convertirse en alguien que liberara a la nación de Israel de sus enemigos. Y le dio un don sobrenatural, una fuerza sobrenatural. Él tenía un potencial muy grande, ¿verdad? Pero como muchos de nosotros, tomó malas decisiones y limitó mucho su potencial. Solamente Dios le había dado 3 condiciones: que hiciera un voto de nazareo, que básicamente consistía en no beber nunca nada de vino, de licor, no acercarse a lo inmundo como a un muerto, un cadáver, y no cortarse el cabello. Ese era el voto, ¿verdad? Y vimos la semana pasada esas 3 actitudes que hacen débiles a los hombres fuertes. Vimos esas actitudes. La primera actitud que aprendimos hace 8 días es esa de yo quiero. Él se aferró a una mujer filistea, se enamoró de una mujer que era de sus enemigos. Y aprendimos sobre la importancia o lo peligroso que pueden ser los deseos desordenados en nuestra vida. Él también fue muy egoísta, porque él dijo, su actitud era yo lo merezco, y también se autoengañó diciendo yo puedo manejarlo. Y de hecho organizó ahí una despedida de soltero y donde había licor, y se había acercado al cadáver de un león, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver otro punto vulnerable de Sansón, y son las emociones. Las emociones. Por eso yo he titulado el mensaje del día de hoy: emociones que hacen caer a los fuertes. Emociones. ¿Cuántos de aquí tienen emociones? No, pues todos, ¿verdad? Si no tiene, está muerto, ¿verdad? O sea, traigan un doctor, por favor, ¿verdad? Las emociones, como en el caso de nosotros, nos pueden hacer vulnerables.
Sansón era impulsado por sus emociones y no guiado por el Espíritu Santo. Escúcheme bien, Dios nos dio las emociones. Eso es un regalo. Dios nos hizo personas con emociones, pero las emociones no deben ser algo que impulse nuestra vida, sino debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Principalmente a los hombres nos gusta pensar que no somos emocionales, ¿verdad? ¿Dónde están los hombres de verdad? Decimos, no, yo no tengo emociones. A ver, gruña. No, eso es para mujeres, ¿verdad? Las emociones, ellas son emocionales. Ellas son las que se ponen a llorar. Ellas son las que se enojan. Ellas son las que hacen así, son tan emocionales. Pero eso es una mentira. La realidad es que todos tenemos emociones. Y de hecho, creo que los hombres batallamos más con las emociones que las mujeres. Aunque yo creo que es parejo, ¿verdad? Pero principalmente los hombres creo que batallamos más con las emociones porque vivimos en la negación, porque pensamos que no es cierto. Entonces, ¿cuántos saben que las mujeres les gusta hablar, verdad? Cuando tienen un problema, ¿verdad? Hablan, invitan a su comadre, a las vecinas, y les gusta hablar. Y a veces no es tan sano. Muchas veces no lo es, pero a las mujeres les gusta hablar y muchas veces de esa manera ellas desahogan o controlan de alguna u otra manera sus emociones. En cambio, los hombres no hacemos tanto eso, sino que nos guardamos muchas cosas, porque los hombres no platicamos tanto, ¿verdad? O sea, cuando nos juntamos los hombres no hablamos de nuestro matrimonio, no hablamos de los problemas en nuestro matrimonio, ¿verdad? Regularmente, ¿verdad? Las mujeres hablan hasta en el baño. Voy a mandar un edecano ahorita a los baños, ¿verdad? De mujeres. Los hombres no hablamos en el baño. O sea, si un hombre quiere hablarle en el baño, aléjese de inmediato, ¿verdad? O sea, no es normal. Los hombres vamos y estamos callados en el baño, no volteamos a ver a nadie, no hablamos, la vista fija en la pared, ¿verdad? O sea, no hablamos los hombres. Pero eso no quiere decir que no tenemos problemas y que no tenemos emociones. De hecho, las tenemos. Quiero comenzar leyendo en Gálatas 5:16. Dice: vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Verso siguiente, verso 17: porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren hacer. Porque muchas veces, déjenme explicarle esto, queremos hacer lo correcto, pero a veces las emociones nos ganan. ¿Cuántas veces a veces no quieres bajarte cuando andas en el carro o quieres y alguien te hace algo, ¿verdad? Y se te atraviesa y a veces quieres no orar por él ni bendecirle, sino quisieras a veces bajarte del carro, ¿verdad? Y salir y pelear. Muchas veces queremos hacer lo correcto, pero las emociones nos ganan y no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, sino estamos siendo impulsados por nuestras emociones. Quieres hacer el bien, pero terminas haciendo lo que no quieres. El problema que tenía Sansón es el problema que tenemos muchos de nosotros. No somos guiados por el Espíritu Santo, sino que nos estamos continuamente siendo impulsados y guiados por nuestras emociones, más de lo que nos damos cuenta, ¿verdad? La filosofía en el mundo dice: si te sientes bien, hazlo. En otras palabras, ¿verdad? O dicen, pues haz lo que te diga tu corazón. En otras palabras es: haz lo que te digan tus emociones. Si te sientes bien, hazlo. Si no te sientes, no lo hagas.
Pero la vida no funciona de esa manera, porque si no, nunca nos levantaríamos para ir a trabajar, ¿verdad? O sea, tú faltas al trabajo un día y tú no llegas al día y dices, es que no sentí ayer venir. O sea, y no quiero ser hipócrita, y no sentí y por eso no vine, ¿verdad? Usted ese día va a estar despedido de su trabajo y nunca va a conseguir uno. Pero a veces en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en la educación de nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra vida cristiana, somos más guiados por las emociones que lo que nos damos cuenta, y muchas veces nos meten en grandes problemas. Yo quiero ir a la historia de Sansón, Jueces 14, verso 10 en adelante, y vamos a estar leyendo varios versículos donde nos quedamos la semana pasada. Dice: después de esto, su padre fue a ver a la mujer. Ahí Sansón ofreció un banquete, como era la costumbre entre los jóvenes, ¿verdad? Eso lo vimos hace 8 días. Sansón se aferró a una mujer filistea y los papás le decían: ¿que no hay ninguna en tu pueblo que te llene el ojo? Y él dijo: no, yo quiero esa. Y se aferró. El punto es que consiguió lo que quería y le hicieron una especie de despedida de soltero o algo así. Dice verso 11: cuando los filisteos lo vieron, le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él. Verso 12: permítanme proponerles una adivinanza, les dijo Sansón. Si me dan la solución dentro de los 7 días que dura el banquete, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Pero si no me las dan, las respuestas serán ustedes quienes me darán los 30 vestidos de lino, 30 mudas de ropa de fiesta también. Ellos dijeron: dinos la adivinanza, que te estamos escuchando. Verso 14: entonces les dijo: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Esta era la adivinanza. Pasaron 3 días y no lograron resolver la adivinanza. Al 4.º día le dijeron a la esposa de Sansón: seduce a tu esposo para que nos revele la adivinanza, de lo contrario te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. ¿Acaso nos invitaron aquí para robarnos? Van con la mujer, ¿verdad? Seduce a tu esposo, dinos la respuesta. Verso 16: entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando. ¿Dónde están las mujeres? ¿No hay mujeres aquí? Diga conmigo: emociones. Ay. Sabes que esto, le voy a adelantar la película, pero esto le costó la vida a esta mujer. Se tiró sobre él llorando. ¿Cómo no saben llorar, verdad? Y le dijo: me odias, tú me odias, en realidad no me amas. Le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución. Le has dicho a mi pueblo, no era el pueblo de Sansón, pues él se casó con una mujer de otro pueblo, de sus enemigos, de los filisteos. ¿Ven cómo está el problema desde antes? Esos 30 hombres, dizque amigos de Sansón, no eran sus amigos. Dice: ni siquiera se las has dado a mis padres, replicó. Dice: ni siquiera se las he dado a mis padres, replicó él. ¿Por qué habría de dártela a ti? Verso 17: pero ella le lloró los 7 días que duró el banquete. ¿Dónde están las mujeres? Le lloró los 7 días. Hasta que al fin, al 7.º día, Sansón le dio la solución, porque ella seguía insistiéndole. A su vez, ella fue y le reveló la solución a los de su pueblo. Otra vez,
los de su pueblo. Sansón se había casado con el enemigo. Verso 18, antes de la puesta del sol del séptimo día, que era el límite para resolver la adivinanza, dice, los hombres de la ciudad le dijeron: ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Sansón les respondió: si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza. Si no hubieran insistido con mi esposa, él se dio cuenta que era una trampa. Y vemos aquí la primera emoción que hacen caer a los fuertes. Vamos a ver dos emociones. Número uno, el enojo. El enojo. Sansón no respondió guiado por el Espíritu Santo en ninguna manera. Él reaccionó impulsado por sus enemigos y él se enojó en gran manera. Y dice verso 19 de Jueces 14: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y éste descendió a Escalón y derrotó a 30 de sus hombres. Les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. En otras palabras, fue y derrotó a otros 30 hombres de los filisteos, del pueblo de ellos, y les quitó sus vestiduras y pagó su apuesta. Dice, luego, enfurecido, regresó a la casa de su padre. Diga conmigo, enfurecido. Enfurecido, ya no regresó a la casa de su esposa, ahora regresó a la casa de su padre. Dijo: me voy con mi mamá. Eso es lo que estaba haciendo. Fue a la casa de su padre, pero estoy seguro que no fue con su padre, fue con su mamita. Era la casa de su padre. Ya no regresó a su casa, ya no regresó con su esposa. Él estaba siendo guiado por sus emociones, estaba enfurecido, estaba lleno de ira. Dice verso 20: entonces la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que lo habían acompañado en su boda. O sea, le quitaron la esposa, le volaron la esposa. Pues ya no regresó. Sansón perdió la apuesta, despojó a 30 hombres inocentes de su ropa, y por el enojo descontrolado hasta dejó plantada a la novia. Pero ahí no termina la historia. Cuando Sansón se entera que su prometida se casó con otro, vuelve a ser impulsado por el enojo. Jueces 15:4. Entonces, Jueces 15:4 dice así: que fue y cazó 300 zorras. ¿Sabes qué? El enojo te va a hacer cosas tontas. Estaba enojado y se fue a cazar 30 zorras. Y dice, y las ató cola con cola en parejas. Dices, ¿qué está haciendo? O sea, 150 parejas, ¿verdad? Y a cada pareja le amarró una antorcha. ¡Qué imaginación! Luego, dice verso 5, les prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos. Así incendió el trigo que ya estaba en las gavillas y que todavía estaba en pie junto con los viñedos y olivares. Verso 6, cuando los filisteos preguntaron ¿quién hizo esto?, les dijeron: Sansón, yerno del Timateo, porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo. Por eso dice que los filisteos fueron y la quemaron a ella y a su padre. O sea, todo comenzó en una fiesta con alcohol. No comenzó ahí. Comenzó un día que descendió a Timat.
y se le atravesó una filistea en el camino. Fueron y la quemaron a ella y a su padre. Verso 7. Pero Sansón les dijo: puesto que actuaron de esta manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Escúcheme bien, Dios había levantado a Sansón para derrotar y vencer a los filisteos, pero no era una venganza de él, era una venganza de Dios. Pero ahora él se había involucrado emocionalmente y él ya lo hizo algo personal. Ya no era el instrumento de Dios, ahora era él queriendo vengarse. Era como una bola que se va haciendo de nieve, que se va haciendo más grande y más grande. Verso 8 dice: y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva que está en la peña de Etam. Las emociones. Ya no regresó ni a la casa de sus padres. Ahora se fue y se metió a una cueva. Sabes que hay muchas personas que se meten en una cueva. Se encierran en sus emociones, se encierran en sus enojos. Y ahora él está peleado con todo el mundo. Tal vez hasta se había peleado con sus padres. No dice la Biblia, pero quiero pensar diciendo: ¿qué estás haciendo, Sansón? Y él dijo: ya no voy a regresar ni con mis papás, ya no tengo mi esposa. Ya estaba peleando con todo el mundo, sin darse cuenta que él era el problema. Y esto nos sucede muchas veces en nuestra vida. Seamos honestos. Cuando somos guiados por el enojo, nos metemos en muchos problemas y hacemos las cosas más grandes de lo que eran. Es cierto, en la vida hay injusticias y hay cosas que no salen como queremos, pero el enojo, cuando somos guiados por el enojo. ¿Cuántos son enojones aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos no son enojones? ¿Cuánto les hace falta ser más enojones, verdad? Porque hay de los dos extremos, ¿verdad? Hay unos que dicen: no, o sea, no. Pero seamos honestos. Sí. Nos metemos en problemas. Ahora Sansón está enojado con todo el mundo y está en su cueva, encerrado en su cueva, diciendo: ahora los voy a castigar con el látigo de mi silencio. La ley del hielo, ¿verdad? Ya no voy a hablar. ¿Estás enojado? No, se me hace que estás enojado. Los hombres y las mujeres reaccionamos diferentes ante las eventualidades, ¿verdad? Regularmente las mujeres, si van pasando por ahí, se pegan en la mesita o en la silla con el pie. La mayoría de las mujeres dicen: ay, y se sientan a sobarse el pie. Pero la mayoría de los hombres se van contra la silla. Palabras más, palabras menos, pero van y agarran la silla y la hacen pedazos y dicen: mugrecilla, ¿por qué te atravesaste en mi camino? Y si va pasando el perro o el gato, pobres, ¿verdad? O sea, porque y terminas pagando un cuentonón con el veterinario, ¿verdad? Para que lo cure. El enojo, la ira. La palabra de Dios nos enseña: sean guiados por el Espíritu y no por los deseos de la carne. Y las emociones están interconectadas de alguna manera con los deseos de la carne. Y Sansón, aunque tenía un don de Dios, un llamado impresionante, una fuerza sobrenatural, no pudo dominar sus emociones. Y vamos a ver las siguientes partes, las siguientes semanas, que una y otra vez Sansón tuvo problemas con el enojo. Segunda, veamos la segunda emoción que hace caer a los fuertes: el orgullo. El orgullo.
Es una trampa mortal. Sansón tenía dones impresionantes, pero eso lo hizo tan orgulloso. Pensó que él podía depender de ello. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y dice la Biblia también que antes de la caída es la soberbia. Y Sansón estaba en una actitud de soberbia, diciendo: yo puedo manejarlo, yo estoy en control, a mí no me pueden hacer eso. ¿Qué no saben que yo soy el ungido de Dios? ¿Qué no saben que yo soy tan fuerte que puedo derrotarlos? Fíjese, Jueces 15:15. Estamos siguiendo con nuestra historia. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres. Con la quijada de un burro mató a 1000 hombres. ¿Por qué? ¿Porque él era muy buen guerrero? No, es porque él tenía un don de Dios, pero él lo estaba usando equivocadamente. Dice verso 16: entonces dijo Sansón: con la quijada de un asno los he amontonado, con una quijada de asno he matado a 1000 hombres. Y lo que vemos aquí una y otra vez es que nunca le dio la gloria a Dios. Él simplemente estaba enojado. Él simplemente quería vengarse. El orgullo nace de nuestras inseguridades. Por eso dice el dicho, ¿verdad? Dime de qué presumes. Dice, algo así por ahí dice, ¿no? Según el Chapulín Colorado. Y cuando no sabemos lo que somos en Cristo, el orgullo se levantará en nuestra vida y nos hará caer. El orgullo, cuando no nos gusta pedir ayuda, cuando estamos en necesidad, no nos gusta reconocer que somos débiles y estamos perdidos sin Dios, no nos gusta perder, queremos ser de alguna manera el protagonista de la historia. Pero déjame decirte que Dios, y solamente Dios, es el protagonista de la historia. Él es Dios de la historia de la humanidad. Y tenemos que ser humildes y rendirnos delante de Dios con todo y nuestras emociones, para poder ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? No te conviertas en una víctima de tus emociones, porque te llevarán hacia una destrucción, hacia una autodestrucción que arruinarán el propósito o el potencial de Dios en ti. Quiero concluir. Hay una solución si nos humillamos a Dios. Vamos a ver el cambio de actitud de Sansón. Jueces 15, 18 y 19. Vamos a leer estos dos versos y aquí quiero concluir. Jueces 15, 18. Como tenía mucha sed, después de matar a 1000 hombres y diciendo: yo con la quijada de un burro maté a 1000 hombres. Y la traducción textual dice: yo los convertí como en un montón de asnos. O sea, se estaba burlando de ellos. Esa frase, con la quijada de un burro amontoné a 1000 hombres, con la quijada de un burro maté a 1000 hombres, era una burla hacia ellos. Pero después de eso dice que tenía mucha sed, y por primera vez vemos que él clamó a Dios. Dice: tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Verso 19. Y aquí terminamos el día de hoy. Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lehi, y de ahí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas
y se reanimó. Esta historia termina bien, porque él se metió en tantos problemas. Desde esa fiesta y la adivinanza, y terminó su prometida, terminó entregada a otro hombre y muerta, y él hizo una masacre, y él terminó en una cueva solo, atormentado por sus emociones, por su dolor, por su enojo, por su orgullo, hasta que al fin él reconoce y dice: Dios, yo reconozco que la victoria es tuya, que tú me has dado la victoria. Y clamó a él y dijo: Señor, tengo sed, estoy muriéndome de sed. Y vemos la intervención de Dios, porque Dios es el protagonista de la historia, y él abrió una fuente y le dio agua, le dio de beber agua, y recobró sus fuerzas y se reanimó. Yo quiero que se ponga de pie ahí donde está. Póngase sobre sus pies. Emociones que hacen caer a los fuertes. Yo puedo ver aquí un lugar con hombres y mujeres con un gran potencial de Dios. Somos templos del Espíritu Santo, y Él nos ha dado dones, ha dado un propósito a nuestra vida. Pero Dios dice: hey, no sean guiados por los deseos de su carne, no sean guiados por sus emociones, sean guiados por el Espíritu Santo. Él nos ha dado su Espíritu a nosotros para vivir para Él, para vivir para su gloria. Yo sé que las emociones siempre estarán ahí, y hoy vimos solamente 2 emociones que hacen caer a los fuertes. Hay más, por supuesto, pero creo que son 2 de las principales: el enojo y el orgullo. El enojo y el orgullo en nuestra vida. Es cierto que muchas veces va a haber enojo en nuestra vida, y la Biblia dice: tienes permiso de airarte, puedes enojarte, pero no peques. Enójate, pero no seas guiado por el enojo. Y me temo que algunos terminan en una cueva, ensimismados, sintiéndose víctimas de las circunstancias, de las injusticias, y están ahí en esa cueva, encerrados en sí mismos, llenos de orgullo. Has lastimado a alguien, has tomado una mala actitud, y tienes que levantarte y tienes que ir a pedir perdón, a pedir una disculpa, a tratar de reparar el daño, pero el orgullo nos gana. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando, verdad? Porque a veces somos guiados por el enojo, y hacemos algo incorrecto, decimos algo incorrecto, y después del enojo nos gana el orgullo. O sea, nos damos cuenta que sí, efectivamente, yo cometí el error, me enojé, perdí el control, dije lo que no debía haber dicho, hice esto, rompí aquello. Pero después se interpone el orgullo y dices: no voy a hacer nada, no me voy a humillar, hablé más de la cuenta. Pero Sansón, creo que él se dio cuenta del problema de su enojo, pero después le ganó al orgullo. Enojo y orgullo. Pero Sansón terminó clamando a Dios, diciendo: Señor, no me dejes morir. Y recobró sus fuerzas y se reanimó. Y vamos a ver la próxima semana cómo eso fue un parteaguas en la vida de Sansón. Muy bueno, porque él se humilló ante Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana, Dios, por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos hablas tan
sencillo, tan práctico. Padre, en esta hora, Señor, queremos en primer lugar pedirte perdón, Señor, si hemos estado siendo guiados por nuestras emociones, en vez de buscarte a ti, en vez de clamar a ti, en vez de escudriñar las escrituras, en vez de pedir consejo, en vez de humillarnos delante de Dios, hemos estado siendo guiados por nuestras emociones, por el sentir de nuestro corazón tan engañoso, tal vez por el enojo o el orgullo. Hemos hecho cosas o hemos dejado de hacer otras porque nos sentimos ofendidos y hemos caído presas de nuestro enojo. Dígale: Señor, perdóname, Señor. Si usted, mujer, ha caído presa del enojo y del orgullo, pídale perdón a Dios. Hombre, si usted se ha sido manipulado y se da cuenta que su vida ha sido una y otra vez manipulado por el enojo, por la ira y por el orgullo, esa es la raíz de muchos de nuestros problemas. Señor, pedimos perdón en esta mañana, Señor. Señor, perdónanos, Señor, y Señor, ayúdanos. Queremos ser guiados por tu Espíritu, Señor. Queremos ser guiados por tu presencia. Queremos ser sensibles a tu voz, Señor. Guíanos, Señor. Queremos reconocerte en todos nuestros caminos. Y ahí siga orando un momento, por favor. Tal vez hay alguna persona aquí que está siendo movido a vengarse, a hacer algo en venganza por alguien. El Señor te está diciendo el día de hoy: desiste. Déjalo. Deja la ofensa. El Señor dice: mía es la venganza. Desiste. Desiste de buscar venganza. Perdona, porque el Señor ha sido amplio en perdonarnos a nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por aquellos que están luchando con esto, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra, la verdad, les haga libres. En esta hora son abiertos sus ojos y hay un entendimiento, hay una sabiduría que viene del Espíritu, que viene del cielo, Señor, y da cordura a nuestra vida, sabiduría a nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú estás aquí y sabes que necesitas perdonar a alguien, tienes que tomar la decisión de perdonar. De perdonar. Padre, te damos gracias el día de hoy, Señor, por tu palabra. Señor, te doy gracias por cada persona, cada familia que está aquí representada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias.